Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gloria, te damos honra a ti, bendecimos tu santo nombre. Reconocemos que solo tú eres Dios. Padre, queremos rogarte esta mañana que tú obres en nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos reconocer el atributo que sale descrito, la perfección, la naturaleza, parte de la naturaleza tuya que sale descrita en este pasaje, que podamos anhelarla y que podamos experimentarla, Señor, que podamos verte a ti como el Dios creador. Padre, queremos darte gloria, queremos reconocerte como lo que tú eres y te pedimos humildemente que toques nuestro corazón, que nos humilles y que nos dejes realmente en el lugar y la posición que nos corresponde como creación tuya que ha sido objeto de tu amor. Padre, te rogamos eso. Convéncenos de nuestra situación, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Y yo quiero rogarte nuevamente la asistencia de tu Espíritu Santo para que cale profundamente estas verdades en nuestros corazones. Padre, que podamos admirarnos de tu grandeza. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El origen de la vida es uno de los grandes misterios del mundo científico de hoy. Por años, o por lo menos a fines del siglo XIX y el siglo XX y XXI, la ciencia fue incrementando, el conocimiento del hombre fue aumentando, y el interés por conocer el origen de la vida fue increciendo cada vez más. Ahora, lo triste de todo esto es que, de manera lamentable, los científicos, en su mayoría, quisieron sacar a la idea del creador de la ecuación. Quisieron hacer un lado la figura de un creador. Y simplemente intentaron, y siguen intentando, dar razones por las cuales la vida tiene su origen. Es así como nosotros vemos que el famoso Luis Pasteur demostró la imposibilidad de la vida creada de manera espontánea, que era la base de lo que todos los científicos a lo largo de todos estos años han querido declarar o argumentar. Ahora, la conclusión más sencilla y obvia que se ha sacado es que lo vivo, un organismo vivo, procede de otro organismo vivo. Lo muerto no puede dar vida a algo que no la tiene. Entonces, esa premisa es la que salta evidentemente, incluso para los ojos de los científicos, pero tristemente esto no ha sido así. En los años 50, Stanley Miller propuso simular la atmósfera en su laboratorio para de alguna manera poder tener o emular los elementos que existieron en una atmósfera primitiva. Lo que él quería probar es que teniendo ciertos elementos, la vida podía brotar de la nada. De cosas inorgánicas podía transformarse en algo orgánico. Pero tristemente el resultado no fue favorable para lo que Miller proponía en su experimento. Nunca ese experimento dio a luz y no fue capaz de formar ningún aminoácido, que era lo que este hombre pretendía llegar a crear. Pero el aminoácido es algo que no da la vida, es un elemento necesario, pero no es algo que es fundamental para proveer o para dar vida o para que se pueda considerar vida. Para eso es necesario las proteínas. Pero no se puede tener proteínas sin que existan las famosas enzimas. Entonces ni siquiera se pudo imitar el proceso de la creación por medio de lo más básico que debiese tener o
o los elementos más básicos para emular una creación, la creación de la vida o el origen de la vida. Ahora, la respuesta de los científicos, curiosamente, ante esta imposibilidad, fue añadir un elemento que es un elemento que no puede ser corroborado por ninguna forma, y es el elemento del tiempo. Ellos dijeron que teniendo ciertas cosas, en un transcurso de tiempo muy grande, eso podía de la nada o de lo inorgánico convertirse en algo que verdaderamente tiene vida. Y es así como es que estos hombres de alguna manera taparon ese vacío que existía entre el paso de lo muerto a la vida, simplemente con el propósito de no aceptar a Dios como creador. Unos matemáticos serios llegaron a la conclusión que la probabilidad de que las miles de enzimas que se requieren para la formación de la vida ocurran en un tiempo indeterminado es la probabilidad de 10 elevado a 40.000. Matemáticamente imposible. Imposible. Pero el necio corazón del hombre en pecado, lo único que quiere es negar la base de la creencia en Dios, que es el Creador. La Escritura a nosotros nos enseñan que la creación testifica sobre el Dios Creador. Lo vemos en Salmo 19:1, donde el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos declaran de que hay un creador y de que esto no vino de la nada. Porque solamente algo vivo puede crear vida. Porque solamente algo inteligente puede crear algo inteligente. Entonces, Pablo en el libro de los Romanos, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, él también se refiere a la creación de Dios como un elemento que testifica la presencia de un Dios creador. Lo vemos ahí en Romanos 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación muestra a un Dios creador. La creación da testimonio de un Dios poderoso y divino y a la vez eterno. Su eterno poder y deidad quedan manifestados a través de las cosas visibles. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Dios es el creador. Dios es el creador y esa es la premisa fundamental de lo que se denomina el teísmo. El teísmo señala que existe un Dios creador. Ahora bien, esa es la gran verdad que vamos a estar viendo en este pasaje. Hermano mío, una de las grandes responsabilidades de un pastor es poder enseñar sobre Dios, acercar a la congregación, al pueblo de Dios, al conocimiento de Dios. Y la verdad es que son pocas las veces donde uno tiene el privilegio, no haciendo un estudio temático, de poder hablar sobre la naturaleza de Dios, sobre los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Pero gracias le damos a Dios que por medio de este pasaje nos permite precisamente ver esta característica, esta perfección, este atributo de Dios que es que Él es el creador. Y hoy día, como lo habrán notado, el título del sermón es El Dios Creador. Y conforme a este pasaje vamos a ver tres cosas importantes. Estos son los tres elementos que vamos a contemplar en este pasaje. En primer lugar, Dios es único. Dios es único, hermanos míos. Eso es una realidad que todo el cristianismo cree, pero que en esta oportunidad tenemos la bendición de poder analizarlo con la Biblia abierta. En segundo lugar, el Dios o Dios es creador, que es la esencia de lo que este pasaje nos muestra. Y en tercera instancia vamos a estar viendo la respuesta de la creación ante su creador. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Ahora bien, la idea principal es esta: solo Dios es el creador y el dador de vida, hermanos. Solo Dios es el creador y el dador de vida. Y su creación
le rinde la adoración debida. Ese es el principio fundamental de este. Solo Dios es el creador, solo Dios es el dador de vida. Y el propósito de su creación es rendirle pleitesía, homenaje y adoración a aquel que le creó. Ahora, comencemos, como les decía, el contexto nos lleva a los levitas que se levantaron, ¿cierto? Lo vimos semanas anteriores, se levantaron producto de haber visto lo que generó la lectura de la palabra de Dios en el pueblo. El pueblo pudo oír la palabra de Dios y eso generó un quebrantamiento que duró por días. Estuvieron casi un mes completo compungiéndose en el corazón a la hora de haberse dado cuenta que por años y años, tanto ellos como sus padres no habían cumplido con la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de eso, ellos se compungieron de corazón y la respuesta de estos levitas fue llegar a Dios o llevar al pueblo a una adoración a Dios. Y es allí donde nos encontramos con estos pasajes, este pasaje en particular en el versículo 6. Ahora, en el Antiguo Testamento griego, que se denomina la Septuaginta, este verso 6 comienza señalando que el que va a comenzar a hablar del verso 6 en adelante ya no son los levitas que salieron mencionados anteriormente. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, dice que fue Esdras. Añade que Esdras fue el que dijo estas cosas. Ahora, ese dato igual es importante porque recordemos que el pueblo en su totalidad no tenía una noción bíblica, escritural, de Dios, porque había estado la ley oculta de su vista por muchos años. Entonces, la declaración que usted puede contemplar desde el versículo 6 en adelante son declaraciones de alguien que verdaderamente conocía el Antiguo Testamento, que verdaderamente conocía al Dios revelado en el Antiguo Testamento y que también conocía la historia del pueblo de Dios, cómo éste había sido sacado de Egipto, etcétera, etcétera, cosas que nos van a tener entretenidos durante todo el mes de diciembre y enero probablemente. Entonces, eso es lo que muestra aquí. La Septuaginta dice que fue Esdras quien prorrumpe con estas alabanzas. Ahora, esto es relevante porque nos lleva al primer concepto o la primera idea de este pasaje, que es la existencia de un Dios único. La existencia de un Dios único. Fíjese cómo comienza la primera parte del versículo. Dice, tú solo eres Jehová. Y esto nos recuerda obviamente la exclusividad de Dios. Dios es uno. No hay más dioses. Los demás son ídolos. Los demás son simplemente cosas muertas que nosotros ponemos en el lugar de Dios. Solamente hay un Dios. Hay uno solo, no hay más dioses. Y Dios se encarga de decirle a su pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 6, 4, donde dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es importante porque lo hemos mencionado anteriormente. El cristianismo nace de una concepción de un Dios único. Un Dios único que es celoso de sí mismo, que no permite ningún lugar a otros dioses, ningún lugar a poner algo delante de él. Recordemos el Decálogo, recordemos los 10 mandamientos, donde la primera parte de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, están enfocados básicamente en la relación del hombre con Dios. Y comienza diciendo, no te harás dioses aparte de mí. Y después prosigue diciendo, y no te harás imágenes ni te arrodillarás delante de ellas. Entonces Dios es un Dios único que demanda exclusividad. Y Esdras aquí reconoce eso. Reconoce que Dios es uno solo. Y la Biblia se encarga, hermanos míos, de, a lo largo de toda ella, mostrarnos que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. No hay otro. En Isaías capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermanos míos, la verdad de la Biblia es que Dios es uno. Dios es uno. Ahora, si nosotros comprendemos el contexto del cual estamos hablando, recordemos que ya hace unos cuantos años el pueblo judío había regresado desde la cautividad que habían tenido en Babilonia. Y ellos estuvieron primeramente cautivos por parte del reino babilonio y posteriormente los persas, los medos persas, siguieron con el reino de los babilonios luego de derrotarle, y la gente que se encuentra acá se había mezclado con otros dioses. Había adorado y se había sumido a la adoración que los otros pueblos donde habían llegado tenían. Entonces esta era una verdad muy importante y era necesario, y aquí comienza diciendo: tú eres Jehová, solo tú eres Jehová. Y esto es muy, pero muy importante. Ahora, la palabra hebrea que se emplea ahí y se traduce como solo, habla de exclusividad. Solo Él es Jehová. No hay nada que se le parezca, no hay nada que se le iguale. Ahora bien, Esdras nuevamente llama al pueblo a reconocer esta gran verdad que había quedado en el olvido. Que ellos no debían adorar a otros dioses, sino solamente y exclusivamente a Jehová. Y eso es tan importante porque el hecho de que diga Jehová nos muestra el nombre con el cual Dios se dio a conocer. Y eso revela que solo tú eres Jehová, implica que solo Él es el Dios que hizo un pacto con ese pueblo. Recordemos que Dios le da el nombre a Moisés para que él vaya a Egipto y le diga a los líderes judíos que se encontraban en esclavitud en Egipto que Jehová lo había mandado a librarlos de ese lugar. Dios le da su nombre porque Él iba a hacer un pacto con ellos. Jehová es el nombre del pacto. Es un Dios único, es un Dios exclusivo. Pero aquí ahí está el elemento importante. A la hora de mencionar su nombre, Él está diciendo que es el Dios que se relaciona. Y esto es tremendo porque nos habla de un Dios único, pero un Dios que se relaciona con su pueblo. Y que se da a conocer y se dio a conocer en ese tiempo como Jehová. Entonces, esto es relevante porque nos habla de un concepto que es imprescindible para nosotros como creyentes. Comprender lo que se llama la inmanencia de Dios. Inmanencia. ¿Qué significa inmanencia? Que Dios es cercano. Que Dios se relaciona con su pueblo. Ese es el concepto de la inmanencia de Dios. Dios es tremendo, Dios es grande. Nada ni nadie lo puede contener. Pero Él decidió voluntariamente darse a conocer a su pueblo y entrar en una relación de pacto con su pueblo a la hora de dar a conocer su nombre. Él es tremendo, grande, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, Él se relaciona con su pueblo revelándose. Y es ahí donde nosotros conciliamos estas dos verdades, la infinitud de Dios, la grandeza de Dios y a la vez también la cercanía de Dios en el momento en el que el Señor Jesucristo enseña a orar a sus discípulos. Recordemos que Él le dice, ustedes oraréis así. Padre nuestro, inmanencia, relación. Pero después continúa, Padre nuestro que estás en los cielos. Inmanencia, relación, pero no por tener una relación, Dios va a perder su gloria, su magnificencia y su exclusividad. Aquí el pueblo está recordando que solo hay un Dios y que ese Dios quiso tener una relación con ellos. Hermanos, eso es lo que explica este pasaje de alguna forma. Ahora, si nosotros hiciéramos una aplicación en nuestra época, en nuestras vidas, la verdad es que vivimos un tiempo súper difícil para estos conceptos que acabamos de ver. No vivimos en la época de la exclusividad de Dios. Hoy se
promueven muchas maneras de llegar a Dios. Hay muchas religiones. La nueva era de alguna manera ha impregnado un montón o ha dado luz a un montón de sectas y de percepciones sobre la divinidad. Y ya no hablamos de una exclusividad, sino de una pluralidad. Hay diversas maneras de llegar a Dios. Pero a la vez, lo que vemos hoy en día es una búsqueda incesante de ídolos en el corazón. Por eso esta verdad de que solo Dios es Jehová, solo tú eres Jehová, es tan importante para nosotros como cristianos hoy. Porque Dios demanda exclusividad, Dios es celoso. Sin embargo, la tónica de esta generación, de nuestros tiempos, es tener ídolos en el corazón y a la vez tener distintas percepciones de cómo podemos llegar hacia Dios. Entonces, eso tristemente también se ha colado en la iglesia. Y muchas personas que dicen o creen ser creyentes tienen su corazón lleno de ídolos. Y esta es una verdad que no es ajena a nosotros. Solo Él es Jehová. Solo Él es nuestro Dios. Pero hermanos míos, analicemos nuestro corazón. ¿Y cuántos ídolos nosotros tenemos? ¿Cuántas cosas ponemos antes que Dios? Y lo vimos en su momento cuando hablamos del libro del profeta Oseas. ¿Cómo es que el corazón del hombre tiene una tendencia a hacerse ídolos? Y hermanos míos, incluso nosotros que hemos confiado en Dios, tenemos la misma tendencia. Y nos olvidamos de esa exclusividad de Dios y ponemos otras cosas por delante. Hermanos míos, ¿cuántas veces hemos afirmado que creemos en Dios, pero con nuestros hechos demostramos que dependemos de otras cosas que no son Dios? Decimos, no, si yo confío en Dios, pero cuando llega el momento de la prueba, eso no es lo que salta a la luz, no es lo que queda en evidencia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto nuestra confianza y la razón de nuestras vidas en ídolos que no son el Dios único? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos puesto a nuestra inteligencia? ¿Cuántas veces hemos puesto a nuestra inteligencia como un foco de nuestra confianza? ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestra carrera? ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestro trabajo? Nuestra esperanza ha estado puesta en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nuestra esperanza ha estado puesta en el dinero? ¿Cuántas veces han estado en nuestro estudio? ¿Y saben qué? Más que en cosas subjetivas, quiero mencionar otras cosas que también son importantes y que están mal y que también son ídolos en nuestros corazones. No tan solo estas cosas que son etéreas y que cada uno de nosotros tiene una tendencia, sino que además cosas que parecen buenas pero que tristemente también se convierten en ídolos para nosotros. ¿Cuántas personas tienen su esperanza puesta en su esposo o en su esposa? Donde su mundo es su esposo o su esposa. Y si le faltara a su esposo o su esposa, se mueren. Y eso pasa, eso ocurre. Pero eso es pecado porque estás poniendo a otra persona en el lugar que a Dios le corresponde. Tu esposo o tu esposa no te va a solucionar los problemas. Tienes que amarle. Si eres mujer, tienes que sujetarte, someterte. Pero de ninguna forma podemos poner a esos ídolos delante, porque solamente Dios demanda exclusividad. Debemos analizar nuestro corazón. Muchas personas también tienen su confianza o ponen como un objeto de gran valor a sus hijos. Y sus hijos son su gran tesoro. Y eso también es pecado. También es pecado eso. Si pones a tus hijos como tu esperanza o como el fin o el propósito de tu vida, también estás pecando y poniéndolos en un lugar que no les corresponde. Hermanos, muchos quizá incluso han puesto a la iglesia como un ídolo. Están enamorados de la iglesia y no de Dios. Y eso pasa. Eso pasa.
nuestra concepción se nubla y perdemos el verdadero foco, que es la exclusividad que Dios requiere. Pero nosotros tenemos un corazón tendiente a los ídolos y ponemos a otras cosas delante de Él. En Isaías capítulo 45, versículo 5, Él dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. No hay ninguno más fuera de Dios. Pero nuestro corazón, incluso siendo cristiano, pone otras cosas. Pone otras cosas. Nunca nos olvidemos de la exclusividad de Dios. Podemos decir, como el rey David, con nuestras vidas, que solo Dios, que solo Jehová es Dios. Debemos decirlo, pero lo estamos haciendo. Estamos sacando a un lado los ídolos que están en nuestro corazón. Debemos hacernos esa pregunta. David dijo en Primero de Reyes, capítulo 8, verso 60, dijo: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Solo Jehová es Dios y no hay otro. Las naciones de la tierra, por medio del testimonio de David, debían corroborar esa verdad. Hermano, hermana, tu vida demuestra que solo hay un Dios. ¿Damos ese testimonio a las demás personas? ¿O en realidad los demás pueden ver que nuestra confianza está puesta en cosas que no corresponden? Tenemos que entender que esto no se trata simplemente de un entendimiento de que hay un solo Dios. Esto va mucho más allá de eso, hermanos míos. No es tan solo que nuestra declaración de principio, nuestra declaración de fe diga: no, si nosotros creemos en un solo Dios. Tenemos que vivir nuestra vida en torno a un solo Dios. ¿Saben por qué? Porque en Santiago capítulo 2, versículo 19, en Santiago 2, 19, el hermano del Señor Jesucristo está increpando a la iglesia y le dice: ¿ustedes también creen que Dios es uno? Hacen bien. Pero ¿saben qué? Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. No se trata tan solo con tener una concepción mental de que Dios es uno. Hay que vivir como si viviéramos para el Dios único y que solamente Él tiene lugar de preeminencia. Muchas veces los demonios nos llevan la delantera, hermanos. Porque ellos igual creen que Dios es uno, pero nos llevan la delantera porque por lo menos tiemblan. Y nosotros no temblamos cuando ponemos a otras cosas delante de Dios, usurpando el lugar que exclusivamente le corresponde a Él. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con eso. El segundo punto y la segunda parte del versículo 16 es que Dios es creador, y ahí empieza a manifestar o a revelar algunas cosas que Dios creó. Acompáñeme, dice: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Hermano, Dios es el creador de todo. Esa es la idea precisamente de la palabra que se traduce ahí, el verbo que se traduce como hiciste. Se refiere a crear, a moldear. Esto no es la misma palabra o expresión que se emplea cuando Dios crea algo de la nada, no, es algo que Él forma con algo que ya existe. Con algo que ya existía, Él forma los cielos, la tierra y todo lo que está descrito acá. El Creador, todo lo creado tiene el sello de su Creador. Él creó todo con todos sus detalles. Hermanos, al contemplar la creación de Dios y los detalles que estos tienen, la perfección que estos tienen, es increíble cómo eso nos debe llevar a dar gloria a nuestro Dios. En Netflix hay un documental que se llama El baile de los pájaros, que muestra cómo algunas aves están dotadas fisiológicamente para el apareamiento y cómo éstas se transforman, hacen unas contorsiones extrañas para verse de una manera majestuosa con el fin de acortejar a la hembra.
Es increíble ver la perfección de lo que Dios creó. Dios tuvo cuidado en cada detalle. En cada detalle. Es increíble. Se ha visto por microscopio la miel. Y la composición de la miel de forma microscópica tiene la misma forma hexagonal que tienen sus colmenas. Se llama memoria genética. Y vemos cómo la perfección de la creación de Dios está en cada detalle. Muchas veces nosotros asimilamos cosas, pero nunca los ponemos a meditar en ellas. ¿Usted se preocupa de respirar? ¿Usted se preocupa de que su corazón lata? Simplemente respiramos. Simplemente nuestro corazón late. Podemos dormirnos tranquilos, sabiendo que no nos vamos a olvidar respirar, porque Dios es perfecto. Él hizo cada detalle. Todo tiene su sello, todo tiene su firma. Y tan solo el hecho de reconocer a Dios como creador es suficiente para que el ser humano se doblegue delante de Él. ¿Cuánto más nosotros que conocemos a Dios, no tan solo como el creador, sino también como el Salvador? Dice aquí y refiere a ciertos elementos. Menciona los cielos y con los cielos está refiriéndose al firmamento. Todo lo que está bajo la atmósfera, el aire, las nubes, el viento. Todas esas cosas Dios las formó, Dios las creó. La gravedad, todo eso que está y que podemos nosotros contemplar en el cielo, lo hizo Dios. También hay otro segundo elemento que menciona ahí. Dice, no tan solo los cielos, dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿A qué se refiere con los cielos de los cielos? Ahí hace una doble alusión. Se está refiriendo en primera instancia al universo, ya a lo que va más allá del firmamento, ya donde están los astros, donde está el sol, la luna, las estrellas, ¿cierto? A eso se está refiriendo con los cielos de los cielos, lo que nosotros conocemos hoy como el espacio exterior, ¿cierto? Eso es a lo que se está refiriendo. Pero también la expresión los cielos de los cielos hace una alusión a el lugar espiritual donde Dios tiene morada. Entonces Dios no solamente creó lo físico, como lo son el sol, las estrellas, ¿cierto? Y todas estas cosas, sino que también Dios creó aquellas cosas que nuestros ojos no pueden ver, pero que están presentes y son las verdades espirituales. Eso es tan importante. Dice el Deuteronomio capítulo 26, versículo 15, dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces el cielo de los cielos hace una alusión tanto a el universo, pero también hace una alusión a aquellas cosas espirituales que Dios creó. Ahora, habla ahí y hace alusión al ejército. Dice, tú creaste, lo repito, dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Esa expresión, todo su ejército, también tiene una doble connotación. Y esa, en primera instancia, se está refiriendo a los astros precisamente. No al lugar geográfico, sino a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna. Eso es el ejército de los cielos. Pero también vimos que hay una dimensión espiritual. Y la Escritura también se refiere a el ejército de los cielos como a las huestes celestiales, a los ángeles que también moran espiritualmente en este cielo que nosotros está arriba del que nosotros contemplamos. O sea, cuando habla del ejército de los cielos, se está refiriendo a la luna, el sol, pero también hace una alusión directa a los ángeles, a los seres espirituales que habitan en lugares celestiales, como dice ahí Efesios capítulo 3, versículo 10. Donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esas potestades, principados que están en los lugares celestiales es también a lo que se refiere como al ejército de los cielos. Entonces hay una dimensión física, que son el sol, la luna, las estrellas, pero también hay una dimensión espiritual. Dios creó todo lo que se ve y lo que no se ve, hermanos. Qué tremendo es nuestro Dios.
Él creó ángeles, según el testimonio del escritor de Hebreos. ¿Para qué? Para que ministraran a quienes han de heredar la salvación. Nosotros no vemos la obra de los ángeles, pero sin embargo la obra de los ángeles está presente, porque los ángeles nos sirven. Así como sirvieron al Señor Jesucristo cuando fue tentado, también, créelo tú o no, nos sirven a nosotros. No lo podemos ver, pero Dios está obrando a través de su creación, también en ese momento. Es increíble, hermanos. No podemos muchas veces ver en plenitud todo lo que Dios ha creado, la magnificencia de lo que Dios ha creado. Colosenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, todo fue creado por Dios. Todo tiene su sello perfecto. Admiremos la creación. Tristemente, el mundo en el cual vivimos es un mundo de mucho ruido. Es un mundo de mucha luz artificial y mucho ruido. Basta con ir a la cordillera de la costa, subir un poquito nomás, y poder en las noches apreciar el silencio, pero también la majestad de esos cielos estrellados, que, producto de la luz que tenemos aquí, no lo podemos apreciar. Estamos tan inmersos en esto que se nos olvida apreciar el sonido de los pájaros cantando y la creación que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos. Eso tristemente ha hecho que perdamos el sentido de admiración a este Dios creador. También se menciona la creación de la tierra y la creación de los mares, pero hay un elemento que aparece ahí que es tan importante, que es que Dios es el dador de vida. Él no tan solo crea cosas, sino que Él es el dador de vida. De ahí proviene la vida. Ahí está la respuesta que los científicos no quieren admitir. La vida proviene de Él. Versículo 6 a la mitad dice: y tú vivificas todas estas cosas. La expresión hebrea ahí tiene la idea de referirse a algo que estaba muerto y que ahora tiene vida. No es tan solo algo que no existía y llega a la vida, no, sino algo que estaba muerto y ahora tiene vida. Esa es la idea de lo que está expresado ahí. Dios es el dador de vida. Y para nosotros no solamente ha sido el dador de nuestra vida física, sino que también nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Él es el dador de vida, hermanos y hermanas. Qué maravilla poder contemplar este atributo de Dios en su palabra. El tercer punto de lo que este pasaje, este versículo nos enseña, es la respuesta de la creación ante Dios. Termina diciendo este pasaje: y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuál es la respuesta de la creación ante el Dios creador? La adoración. La adoración. Recordemos que el ejército de los cielos tiene una doble connotación. Tanto el sol, la luna y las estrellas adoran a Dios, como también los seres espirituales que viven en lugares celestiales también adoran a Dios. Y pudimos contemplar eso en el relato del Evangelio cuando el Señor Jesucristo nace y hay una aparición angelical de huestes celestiales que se le manifiestan a los pastores que se encontraban en el campo. Ahí hay una manifestación de huestes celestiales que adoraban y bendecían al Señor por todo lo que iba a comenzar a pasar a partir del momento de la encarnación. Hermanos, la creación adora. Y aquí hay un elemento bien importante que nosotros debemos considerar entendiendo el contexto del cual estas personas venían. Recordemos que en su mayoría habían estado bajo la concepción de la religión persa. Y la concepción persa
tenía un Dios creador que se llamaba Ahura Mazda. ¿La suena Mazda? De ahí viene, del Dios persa. Ahura Mazda se llamaba el Dios que tenían los persas. Y el mito, porque esta es la religión zoroastrista de Zoroastro, el mito decía que Ahura Mazda había creado todas las estrellas, todo el sol, la luna, pero que él tenía que rendirles pleitesía y alabanza a aquello que él había creado con el fin de que bendijesen la tierra, pudiesen dar cosechas y ésta fuese fructífera. Sin embargo, el Dios único, exclusivo, que se está hablando aquí y se le está recordando al pueblo de Dios, es un Dios que no le rinde pleitesía a su creación, sino que su creación le rinde pleitesía. Hermanos, todo converge en la adoración a Dios. La creación le adora, nosotros tenemos que adorarle. Nosotros tenemos que alabarle, tenemos que bendecir su santo nombre. ¿Por qué? Porque el Dios que crea es el Dios que salva. Si Dios tiene poder para crear, también Dios tiene poder para salvar. Nosotros honramos al Dios creador porque tiene el suficiente poder para poder salvarnos. Y ahí en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3, dice así: pero ahora Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Si Dios es el creador, Él también es nuestro Salvador. Y es así precisamente como debemos honrar este atributo, esta perfección de Dios, tan maravillosa como es el hecho de que Él sea el único, el creador. Y nuestra respuesta sea la adoración. Porque el Dios que crea es el mismo Dios que salva. John Bunyan dijo estas palabras: ¿cómo imaginar que tres jóvenes puedan haber continuado vivos en un horno ardiente? ¿Que Daniel no sufriera daño alguno en el foso de los leones? ¿Que Jonás regresara sano y salvo a su casa tras permanecer 3 días en el vientre del gran pez? ¿O que el Señor Jesús resucitara de entre los muertos? Pero lo cierto es que nada le es imposible al Creador. Ese Dios que crea es el Dios que nos salva. Hermanos, alabemos a Dios por este atributo maravilloso que tiene Él de ser el Creador. Porque si es el Creador, también es el Salvador. Porque solamente Él es nuestro dueño y solamente Él nos puede dar salvación y nos dio salvación a través de Cristo Jesús. Ese Dios creador, excelso, sublime, majestuoso, envió a su Hijo a humillarse a este mundo para darnos salvación. Qué tremenda verdad, qué tremenda maravilla es esa. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, adoremos a Dios. Por eso, nuevamente, la alabanza y la adoración es el llamado que Dios nos hace en esta oportunidad para que no perdamos el tiempo y enfoquémonos verdaderamente